Fíjense que esto en integral en una variable también pasa. O sea, si yo agarro la integral entre 2 y 5 de la función f constantemente 1. Entonces, ¿esto qué me da? Bueno, la primitiva es x entre 5 y 2. Entonces esto da 5 menos 2, 3. Uno dice, bueno, esto es el área encerrada entre 1 y 5 por la función de gráfico 1 y es base por altura, como dijeron ustedes. Bueno, pero como la altura es 1, termina siendo la base. Yo puse 5 menos 2 y acá le puse 2. O sea, termina siendo 3 por 1 igual a 3. O sea que también me dio la longitud del intervalo de integración, que era el 2, 5. O sea, cuando uno integra la función 1, siempre pasa algo particular. Esto nos va a volver a pasar en varias integrales. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? O sea, esto supuestamente, esta integral era un área, pero terminó dando la longitud de la base porque es longitud por 1. Y entonces acá pasa algo parecido. Esto es un volumen, y es verdad, esto Eso. debería Claro, estar en metros ahí, cúbicos, claro, porque es, coincide el área con el volumen, pero entonces coincide ahí el no. área con el volumen, exactamente. Y entonces yo lo puedo... ¿Por qué me serviría, por ejemplo? ¿Por qué me serviría esto y no lo que conozco antes? Bueno, porque tengo el teorema de cambio de variables que permite sacar algunas integrales difíciles más fáciles. Entonces, por ahí, por ejemplo, si uno estaría en una variable, lo piensa que está así en el plano y dice, a ver, quiero calcular el área de esto. ¿Y cómo hago? ¿Y qué sé yo? Tendría que por ahí cortar esto por acá, o inclusive peor, acá en varios pedacitos, saco esta función, calculo la integral y calculo esta área, después saco esta función y calculo esta área y después así. En cambio, si uno lo puede pensar como toda una región de R2 y le integra la función 1, capaz que zafa haciendo una sola integral. Doble, pero una sola. Para calcular un área. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, esto es un volumen, pero que coincide con un área. Entonces, esta integral sigue siendo un volumen, pero coincide con el área de B. ¿No? ¿Se entiende? Sí, Bueno, y entonces volvamos a nuestro ejemplo. El ejemplo hacía referencia al ejercicio anterior, o sea, este, que fíjense, de vuelta. Supónganse que ustedes acá, en esta región, les pide calcular el área de eso. Había que dividirlo en 3 pedacitos, ¿no? Y calcular 3 integrales entre dos funciones. O sea, en realidad, por ahí de última sería casi como calcular 6 integrales, porque cada tope, esto es una función y la de abajo es otra. Entonces, si lo hiciera como usando una sola variable, tendría que calcular casi 6 integrales. De esta manera vamos a calcular una sola. ¿Está bien? Entonces, volviendo a ese ejercicio, que era el 4, 2, vamos a calcular el área de D, que D era, voy a hacer el dibujito, más o menos, usando lo siguiente, que área de D es igual a la integral doble sobre D de la función esta f de xy
de x de y, que vale siempre 1 puede hacer. Bien, y entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Cambio de variable. ¿Y qué cambio de variable? Bueno, va a ser x, voy a copiarme de lo que habíamos hecho. X igual a b sobre 1 más u, coma, y igual u por b sobre 1 más u. ¿No? Y entonces acá va a ser, volvemos a la fórmula larga esta, ¿no? Yo voy a hacer esto, y esta función es constante, f de x y es constante, en este caso, de la función 1. Entonces, ¿cuánto va a ser la función esta? Constantemente 1, en este caso, cuando la evalúe acá. O sea, cuando escriba, voy a escribir este término. ¿No? Empiezo, va a ser la integral doble sobre b estrella. Este b estrella, les recuerdo, era un medio 3, un rectángulo, por 1, 4. Ese era el de estrella donde se movía u y b. Entonces tenemos esto. ¿Cuánto vale f en x de v y de v? En realidad, ¿cuánto vale f en cualquier cosa? Si es constantemente 1. 1. 1. ¿No? Esto por lo visto antes. Me frenan, cualquier cosa. Yo esto ya lo sé. Ustedes son los que están repasando o están aprendiendo por primera vez esto. Así que me frenan si hay alguna duda. 1, efectivamente, una función constante. Le ponga lo que le ponga ahí adentro, me va a dar 1. O sea que aunque esto haya cambiado algo, f ahí sigue valiendo 1. Y esto, bueno, esto es algo que no tenemos, porque tenemos x e y, pero acá aparece las derivadas parciales, el determinante de las 4 que aparecen y el módulo de ese determinante. Y eso integrado nos va a dar la región esa en cuestión, que hay que integrar. Entonces, bueno, tenemos que hacer, hagámoslo acá en cálculos auxiliares. A ver si me entra acá. Bueno. Cálculos auxiliares, a ver. Necesitamos derivada de x respecto de 1. Y eso va a ser menos, ¿no? Es un cociente, lo puedo pensar así, b por la derivada de 1 más u, que es 1, sobre 1 más u cuadrado, porque está en el denominador. Después vamos a necesitar, ya que estamos sigo, derivada de x respecto de b. Este es fácil porque b está arriba, me da ¿cuánto? Derivada de x respecto de b, o sea, esta es x en v. ¿Cuánto? 1 sobre 1 sobre 1 más u. 1 más u. Bien, terminamos con x. Ahora vamos con y, derivada de y respecto de u. Bueno, esta tiene u arriba y abajo, ¿no? O sea que, ¿qué me da? También es un cociente. La derivada del de arriba respecto de u. B. Menos. La derivada de abajo, perdón, por. El de abajo sin derivar. Menos. Este de arriba sin derivar. Bueno, sigo para abajo. Menos. V por la derivada de 1 más u. Estamos derivando respecto de u, es por 1. Bueno, sobre todo esto. Dividido todo 1 más u al cuadrado. O sea que termina dando igual. A ver.
Acá tengo un b en común. Y acá me trae algo, ¿no? ¿O no? Ah, no, este es un igual. Por b, por 1, así. Entonces, reescribo acá. Queda... Y acá le puse un más b. Porque Sí, pues, porque eso está mal. era la derivada de... Claro, pero acá va uno más 1 más b, más ¿no? B. Sí, más B. Ujú. Y acá va este sin derivada por este derivado. Bien. Entonces, si distribuyo, ¿qué queda? Distribuyo. Creo que ahí me conviene porque se va a ir algo. B por 1, B más B por U menos U por B. Entonces estos dos se van. Y abajo, 1 más U todo al cuadrado. ¿Está bien? Y por último, seguimos con los cálculos auxiliares. Nos queda derivada de I respecto de B. Ahora sí. Entonces, y era esto. Y entonces, digamos respecto de B, más fácil porque solo arriba importa. Entonces queda U sobre 1 más U. ¿Sí? Entonces tenemos todos los candidatos para calcular el determinante. Entonces, los ganchos de X y respecto de V es, a ver, vamos a ir en orden, menos B sobre, bueno, estoy tragando el determinante, es el módulo del determinante de esto, bueno, lo anoto acá, de X de U, de Y de U, de X de B, de Y de B, módulo. Entonces acá va. Lo hago largo solo esta primera vez. La siguiente lo haremos más rápido. De X de U es esto, ¿no? Entonces va. Traemos el determinante de menos B sobre 1 más U todo al cuadrado. Después acá va este. 1 sobre 1 más U. Termina esto, termina. Después, la derivada de I respecto de U. B sobre 1 más U todo al cuadrado. Y por último, este, que era U sobre 1 más U. ¿Está bien? A mí me dio diferente. Podríamos checar Dale, chequeemos, sí. ¿Cuál te dio distinto? la última derivada de I con respecto a B. Derivada de ir con respecto a B te da lo de arriba, o sea, esto sería, si yo al B lo saco afuera, es como B por U sobre 1 más U. Entonces, como la única que derivo es B, me queda U sobre 1 más U. Me tendría que quedar eso, sí. No sé cómo lo calculaste, ¿lo hiciste como el cociente? Sí, lo hice como el cociente y... Bueno, lo chequeamos, tiene que dar igual, fíjate. Vos derivás esto, entonces es la derivada de la de arriba respecto de estamos derivando respecto de B, ¿no? Entonces te da U derivado respecto de B, menos U por B, la derivada de abajo respecto de B, te da 0. La derivada de abajo respecto de B, 0. Y abajo, 1 más U cuadrado. Le faltó poner el sin derivar arriba. U por 1 más U. Y ahí se va con el otro, entonces nos queda igual.
Igual queda igual, lo mismo. Ah, está. Tenés razón. Gracias. U por 1 más U. ¿No? Y entonces esto te queda 0, este se va con este y te queda U sobre 1 más U. Ah, listo. Sí me faltó simplificar. Gracias. Ah, bien. Bien, entonces llegamos hasta acá. Ahora el determinante. Este por este nos queda. Bueno, hay una cosa que podemos hacer, ¿no? Acá, si uno se aviva, por ejemplo, de que el determinante es lineal en filas y en columnas, por ejemplo, acá aparece este tipo dividiendo a toda esta columna. Entonces puede salir multiplicando afuera. Si no se tienen fe, pero la verdad que esto abrevia un montón de cuentas. O sea, esto sale para afuera y queda un 1 sobre 1 más u todo al cuadrado, como un número que multiplica el determinante. También va a ser positivo, así que podría salir afuera del módulo. Y acá también aparece todo este, no el u, sino 1 sobre 1 más u, que también sale afuera porque está en una columna. 1 sobre 1 más u. Y entonces el determinante queda más sencillito, porque queda menos b, 1, b, u, módulo. Y si ustedes quieren, hacen toda la cuenta. Pero acá fíjense que queda, a ver, este por esto queda b1, menos b. O sea que queda 1 más u, acuérdense que u es positiva, porque se mueve, u es mayor o igual que un medio. Entonces, u es mayor que 0 estrictamente. Y entonces, todo esto es positivo, este daba positivo, pero este también. Entonces sale afuera el módulo y queda 1 sobre 1 más u al cubo. Por determinante de esto, el módulo importante es menos b por u menos b, módulo, igual a y acá usamos que b es mayor que 0 y u también es mayor que 0. ¿Por qué? Porque hay que mirar, hay que siempre chequear esto, ¿no? ¿En qué dominio nos estamos moviendo? Acá se movía u y acá se movía b. Los dos son estrictamente positivos. O sea que este módulo yo sé que va a dar. Esto va a quedar igual, y esto va a quedar, si, bueno, puedo sacar factor menos b, pero va a quedar b, b por u más 1, ¿no? Y el módulo de esto lo puedo sacar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y acá puedo tachar esto con esto. Y entonces me quedó un poquito más elegante, me quedó, o sea, acá me queda el cuadrado, b sobre 1 más u al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Bueno. Entonces, todo este lío, pero sacamos el jacobiano. O sea, el jacobiano arrancó acá y nos dio esto. Y todo eso venía de cálculos auxiliares de acá, y habíamos dejado colgado la cosa acá. O sea que ahora vamos a anotar este, que es el jacobiano, acá. Entonces, vamos a anotarlo por b sobre 1 más u al cuadrado du db. Entonces, acá, ¿qué usamos? Teorema, cambio de variables. Y este tipo es dxy du p en módulo, que era la cuenta que hicimos recién. O sea que vamos a poner acá un igual y una estrellita y vamos a volver a retomar eso. Bien, allá vamos. Entonces, a calcular el área esa. Esa integral va a dar el área, ¿no? Entonces, retomamos acá. Entonces esto es. Reescribo esto, ¿no? O sea, es la integral
Ahora yo le puedo poner acá, por ejemplo, entre 1/2 y 3 de la integral entre 1 y 4, que son los rectángulos, se integra así, ¿no? ¿De quién? El 1 por esto da esencialmente esto, b sobre 1 más u al cuadrado, y era u se movía acá, o sea que esto es db de u, igual. ¿Está bien hasta acá? O sea que el 1 desapareció, porque es 1 por esto, y queda hacer esta integral. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, integrar. Entonces podemos, a ver, fíjense, esto lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a repasar, pero les recuerdo esta cosa. Cuando uno tiene una cosa así, por ejemplo, integral entre constantes, y acá esencialmente lo que queda son dos funciones, o sea, es como una función que depende de b y otra función que depende de u. Y entonces uno puede a esto, si estoy integrando, bueno, a esto en este caso, si estoy integrando respecto de b, esto sale como constante afuera, porque h de u no depende de b, y entonces queda afuera. Y todo lo que está acá, afuera está la integral de b, de u. Todo esto, tampoco, esto depende de b, y encima lo estoy integrando, no sé, entre 1 y 4. Entonces esto va a dar un número, y entonces termina siendo una multiplicación de integrales esto. O sea, ¿por qué? Se los hago en este ejemplo. Al final va a terminar quedando integral de f de h de u diferencial u y los extremos de integración por integral de g de b diferencial b. No es nunca, no es nunca, pero excepcionalmente pasa esto. Ojalá fuese siempre tan sencillo. Eso es cuando uno tiene acá dos integrales. Digamos, una cosa que uno integra, una función que se escribe como producto y uno puede separar las variables. Y no solo eso, porque en los extremos pueden aparecer las variables que compliquen las cosas. Y acá además, estos son constantes, ¿no? Porque si acá hubiera algo que depende de u, que podría pasar, como lo vimos en la clase pasada, ya no puedo mandar independientemente el g de b para afuera o el h de u para afuera, porque acá me queda un u. No lo puedo hacer. Pero acá sí, porque estas son constantes. Y también si no, no lo puedo hacer yo directamente sin tener eso en cuenta. Hagámoslo primero sin tener eso en cuenta. Fíjense que sí podríamos escribir esto así. Por ejemplo, la primitiva de esto respecto de b, ¿cuál sería? 1 sobre 1 más u cuadrado Claro, esto por b cuadrado sobre exactamente. 2. Esto la juega de constante. Y esto es b cuadrado sobre 2. Y va evaluado, esa es la primitiva de b, y va evaluado entre 1 y 4. O sea, entre b igual 1, b igual 4. Y a eso hay que integrarlo respecto de u. Entonces, esto ya da un número. Y como ven, esto va a dar un número y después lo podés sacar afuera. O sea que esencialmente, si saco afuera ese número, es como que la integral que yo les dije la estoy calculando afuera. No tiene ninguna relación con esta integral. Entonces nos queda, bueno, esta cuentita, que les dije, uno la puede hacer afuera porque es un número, esencialmente, y un número acá, la integral es lineal, esta integral es lineal, entonces saca números afuera. Entonces acá nos queda 4 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Por. Y ahora nos queda integral entre 1/2 y 3 de 1 sobre 1 más u al cuadrado de u. ¿Sí? Bien. Esto es como 1 más u a la menos 2, ¿no? O sea que la primitiva también es relativamente sencilla. O sea, esto nos queda 16 medios menos un medio por. ¿Cuál es la primitiva de 1 más u
a la menos 2. Uno más u. Logaritmo. No, eso sería si fuera 1 sobre, Cierto. ¿no? Pero está Claro. al cuadrado. Sería el equivalente a 1 sobre x cuadrado, o 1 Claro. sobre x a la 2, ¿no? Porque este más 1, Sí. cuando yo derivo, Cierto. entonces Sí, a la menos 2. Sí. sería a la menos 2 más 1, sobre menos 2 más 1. Claro. ¿No? Fíjense que si yo derivo esto, acá esto me queda a la menos 1, después esto me queda a menos 1. Cuando yo derivo, bueno, bajo el menos 1, me queda menos 2, se tacha el menos 1 con esto. Esta es la primitiva. Y u vale desde 1/2 hasta 3. ¿Alguno se perdió? O sea, esto lo pensé como una potencia, ¿no? Esto es la variable 1 más u, cuando yo lo derivo es lo mismo que u, o sea que si tuviese 1 más u al cuadrado chiquito, ahí estaría en un problema un poquito más grande. Pero como u es lo mismo que estoy integrando, acá da lo mismo que diga 1 más u o 3 más u, porque cuando derivo da el 1 se va. Bien, entonces acá hay que evaluar en 3 y en 1/2 y restar. Entonces nos queda, bueno, el 16 medio menos 1/2 lo podemos dejar como 15 medios. Entonces queda 15 medios por, entonces queda esto evaluado en 3 es 1 más 3 a la menos 1 sobre esto es menos 1, después todo evaluado en 1/2, menos 1 más 1/2 elevado a la menos 1 sobre menos 1. Y ahí termina nuestra integral. ¿Qué va a ser? Bueno, ya la tenemos, ¿no? Esto es 4 a la menos 1, es, con este menos 1 da menos 1/4, o sea que queda 15 medios por menos 1/4. Y esto es, a ver, 1/2 más 1 es 3 medios, la inversa de eso da 2/3, el menos 1 le cambia signo, o sea que queda más 2/3, si no me equivoqué. Y bueno, estos son cuentitas ya. Eso sí, debería dar positivo, ¿no? Porque es un área, ¿no? Entonces eso podríamos chequear. Por ahí me equivoqué en alguna cuenta, pero si me da negativo, seguro que me equivoqué, porque estamos integrando la función 1. Y fíjense que acá yo usé el valor absoluto en un momento, ¿no? Por ahí lo dije un poco rápido. A ver. Voy a volver a donde usé jacobiano. Acá está, ¿no? Acá yo tenía un módulo y el módulo este le usé que era esto para sacar el módulo acá, para sacar el signo y decir el módulo este es esto. O sea que tuve eso en cuenta y entonces esto debería estar bien. Pero por ejemplo, si no hubiera tenido eso en cuenta, seguro que me iba a dar otra cosa acá. Y entonces nos queda 15 medios y acá nos queda denominado Sí, ahí común da 12 positivo. Sí, 5 sobre 2. y acá queda menos 3 más 2 por 4. Sí. ¿Está bien? O sea que Sí. queda, efectivamente, Sí. queda 15 medios por 5. 5 doceavos. Bueno, lo dejamos así. Si me llegaba a dar negativo, me tendría que haber preocupado. Capaz que me equivoqué igual, pero si me da negativo, seguro que me voy a equivocar en algo. Profe, Bien, si da negativo sí. y da 0 también. Si da 0 también, sobre todo si yo dibujé la región y vi que la región tenía un área, ¿no? Claro. Claro, exactamente, sí. O como la otra vez, vieron que buscamos un volumen y nos daba demasiado grande por lo que se veía en el gráfico. Acá, por ejemplo, a ver, qué sé yo, qué número dará esto.
25 sobre 8. 75 dividido 24. Da casi 3, ¿no? 3,108. 3. Entonces a ver si Sí. si volvemos a nuestro gráfico. A ver, acá hay 1. Y sí, podría ser, ¿no? Podría ser que tenga 3. Podríamos chequearlos con el GeoGebra, si chequea fácil esto, porque uno arma las rectas, después arma un polígono, y automáticamente GeoGebra calcula el volumen el área del polígono. A partir de las intersecciones, uno agarra la herramienta polígono, pincha, pin, 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 cierra y da la área del polígono. Bien. A ver. Bueno, entonces ahora vamos a entrar, o sea, ustedes tienen varios ejercicios de este estilo, donde tienen que, yo agarré uno que era relativamente difícil, o sea que no era fácil encontrar las variables V, que después las cuentas eran no lineales. Hay otros más fáciles y hay otros más o menos equivalentes. Creo que este era el más difícil. Y a partir de ahí, la mayoría de los ejercicios son en lo que sería coordenadas polares, así que vamos a mencionarlas, aunque ustedes ya las conozcan de alguna manera. Coordenadas polares ya las hemos visto, o ya las hemos recordado, cuando hacíamos varias parametrizaciones que tenían curvas que aparecía, por ejemplo, si uno quería parametrizar una curva que era 3x cuadrado más fácil, x cuadrado más y cuadrado igual 9, entonces si uno decía, bueno, esto, si pienso que x es r coseno de tita, y es r seno de tita, acá me está diciendo que r cuadrado esencialmente siempre es 3, y entonces esto me permite parametrizar la curva como alfa de tita igual a 3 coseno de tita, porque 3 es constante, 3 seno de tita. Y uno parametrizar una cosa unidimensional, de alguna manera, dejando una constante, una de las variables r constante. Ahora, la idea es describir regiones del plano, y entonces no va a pasar que una es constante. Todo lo que vimos antes nos va a servir como intuición, pero no va a ser r constante. R va a moverse, porque yo voy a querer describir regiones del plano. Entonces, como vimos antes, lo bueno de los polares es que uno tiene cierta intuición, no como esta que nosotros acabamos de inventar, estas U y B que vimos en el ejercicio de recién, donde uno no tenía mucha intuición. Uno ya de polares, ya al ir manejándose un poquito, tiene intuición de qué dominios hay, de qué dominios sirven para polares, de qué cosas es más o menos sencillo de escribir, etc. Entonces, como vimos antes, X era R coseno de tita, R seno de tita, con R entre 0 y más infinito, y tita en principio entre 6 y 2pi, que se puede poner menor estricto, pero da lo mismo poner menor o igual. E inclusive a veces conviene poner tita entre menos pi y pi. ¿Por qué? Porque conviene por la región que uno está escribiendo o por lo que fuera. ¿Sí? Lo habíamos visto también antes en el caso de parametrización de curvas. Y cualquier rango que agarre 2pi permite describir a cualquier punto xy usando la longitud al origen, que es r, o la distancia al origen más precisamente, r, y el ángulo tita, que no es cualquiera, es este ángulo. Este es tita. Si uno se mueve entre 6 y 2pi, es este, o este, o este, o este. O sea, siempre es, en este caso, hasta el
y siempre se mide desde el semieje positivo de los X. Ustedes dirían, bueno, profe, qué pesado. Pero ustedes ya vieron, o ya mencionamos, que si uno cambia esta fórmula, o sea que si X pasa a ser R seno, e Y pasa a R coseno, bueno, son las otras coordenadas. Podríamos llamarle polares modificadas, pero los ángulos en ese caso no se miden desde acá para allá. Se miden desde acá para acá. Nosotros vamos a hacer esto igual. Pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Alguna consulta sobre esto? Entonces, lo que vamos a necesitar, como va a aparecer muchas veces, es calcular el jacobiano. Jacobiano de coordenadas polares. O sea, ¿qué es? Bueno, este es el XV. O sea, U es R, tita es B. Y esto es el XV. Entonces el gancho de XY, o el jacobiano, de V, ahora es de R tita. Y esto es derivada de X respecto de R, derivada de Y respecto de R, me olvidé otra vez el determinante, y el módulo, derivada de Y de X respecto de tita, derivada de Y respecto de tita, módulo, y esto es módulo, determinante de esta respecto de tita son coseno de tita, digo respecto de R son fáciles, seno de tita, esta derivada de respecto de tita es menos R seno de tita, esta derivada respecto de tita es R coseno de tita, y cuando calculamos el determinante da módulo de coseno cuadrado de tita por R más, bueno, R seno cuadrado de tita módulo. O sea que puedo sacar factor común R, que como R es mayor o igual que 0, sale afuera del módulo y queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que es 1. O sea que esto está bueno. Cuando uno tiene un jacobiano, lo ideal sería que el jacobiano sea constante, pero eso sería demasiado bueno y entonces las coordenadas serían demasiado parecidas. No tendría mucha ganancia. Pero uno arrancó de cosas medio raras, entonces uno tenía chances de que esto no se simplifique así y que quede una cosa peor. Entonces, el jacobiano acá es CR y eso va a simplificar las cuentas. ¿Alguna duda? Bien. Entonces vamos a un ejercicio. A ver, yo tenía acá propuesto el 7.3, creo. Por ejemplo. 7.3, le copio. Dice, graficar y describir en coordenadas polares A, y en este caso voy a tomar el 3, que es D, que son los XY de R2, tales que dice, bueno, X cuadrado más Y cuadrado se mueve entre 1 y 4. ¿Está bien? Bueno, ¿alguno me podría decir qué representa esto?